Es un gusto poder estar participando esta semana de oración, bastante interesante, por cierto. Les mandamos un saludo desde la Ciudad de México a cada uno de los que se encuentran aquí conectados y que esperamos que esta semana pueda ser de mucha bendición para ustedes. Por ahí me van avisando si me escucho bien, si tengo algunos fallos o algo por ahí, pues, para que podamos eh, estar pendientes, ¿no? Bueno, vamos a ir ya a lo que nos corresponde tratar en este, en esta noche. Quisiera poder compartir esta presentación que va a dar la introducción de lo que vamos a estar viendo durante toda la semana. Necesitamos que puedan conectarse, van a ser temas bastante curiosos, bastante interesantes, así que pues pueden compartir igual el link con sus amigos, compañeros y demás. Siendo que es una semana de oración enfocada al Ministerio de PCM, pues traté de hacer los temas en ese sentido, así que pues, espero que pueda ser de bendición. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de posmodernismo, la Biblia y la verdad. Vamos a tratar de ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos y que da lugar a lo que podemos nosotros hacer en medio de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Bueno, yo empecé a poder tener un contacto más directo con el tema del posmodernismo en la universidad. Recuerdo muy bien que un maestro me encargó poder realizar una investigación sobre esto, específicamente sobre el tema de la predicación en tiempos posmodernos. Todavía estaba como que empezando a sonar el tema del posmodernismo, por lo menos en nuestra experiencia como estudiantes, pero fue una forma de poder acercarme. Recientemente, ni tan reciente, ¿no? Hace algunos años atrás, si no me equivoco, unos 2 o 3 años, tuve la oportunidad de escribir para la revista Expresión Joven una serie de artículos donde abordaba justamente el tema de la cultura y específicamente la cultura posmoderna donde nos encontramos. Y ahí pude entender un poquito mejor eh, este, este tipo de pensamiento en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Porque es parte de nuestra sociedad. Pero siempre es bueno poder entender cómo surgen estas filosofías, ideologías, corrientes de pensamiento. Cuando hablamos del posmodernismo, pues ya el nombre nos indica un poquito, ¿no? Hablamos de un rechazo al modernismo. Cuando pensamos en el modernismo, tenemos que irnos un poquito atrás. Hace algunos años, la historia se puede dividir de diferentes formas, aunque a final de cuentas, pues una división que se realiza o que los historiadores realizan para poder ubicar algunas etapas como tal, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se conoció a la etapa o se identifica esta etapa como la Edad Media, la Edad medieval. Y después de lo que sucedió en el contexto social, cultural, en la Edad Media, en el siglo XVI, siglo XVII, empezó a rechazarse el tipo de pensamiento que existía. Surge una nueva forma de ver la realidad en la que se vive y es conocida como el modernismo. El modernismo empezó a idealizar mucho el futuro. Una de las primeras cosas que el modernismo hizo fue descartar a Dios de la realidad. Los filósofos que empiezan a surgir en la etapa moderna, después de la Ilustración, de esos tiempos, empiezan a proponer ciertas filosofías que más tarde llevarán a descartar completamente a Dios. Y ellos empiezan a soñar con una utopía. La Edad Media había ralentizado algunos descubrimientos, algunos avances tecnológicos, pero parecía ser que la modernidad traía muy buenas cosas. La revolución industrial, con todos los avances tecnológicos que conllevó, parecía que estaba llevando a la sociedad para alcanzar el ideal en el cual soñaban los modernos, los modernistas. Querían ellos construir un orden social, pero sin restricciones sociales, sin restricciones religiosas, sin nada de lo que había en la Edad Media. Sin embargo, los modernos se enfrentaron a la cruda realidad. Llegó la Primera, la Segunda Guerra Mundial, llegaron las grandes depresiones económicas, surgió la amenaza nuclear, se empezaron a dar cuenta de que el mundo tarde o temprano iba a acabarse, los recursos y demás. Y todo esto afectó notablemente el pensamiento moderno que empezó a tocar las bases mismas del modernismo.
Toda esa utopía, todo ese ideal se vino para abajo y empezó a surgir una forma de pensamiento que es relativamente reciente, que es el posmodernismo, que tenía algunos presupuestos, algunas ideas que son bastante curiosas, ¿no? No le importa mucho el pasado, al posmodernismo no le importa mucho el pasado, no le importa tampoco mucho el futuro, es indiferente al futuro, importa solamente la hora, lo que tú vives en el tiempo presente. Y en ese sentido, como no eres muy consciente del pasado, o los posmodernos son muy conscientes del pasado, no les preocupa tanto el futuro, les importa el presente, una búsqueda de placer. Ellos buscan estar bien, alcanzar éxito, alcanzar todo lo bueno en el presente, despreocupados por el futuro. Si ustedes son muy inteligentes y perspicaces, pueden darse cuenta que es parte de la cultura en la que vivimos. Muy pocas personas se preocupan, como hace algunos años atrás, nuestros padres se preocupaban mucho por tener un lugar donde vivir, por lo que iban a hacer en su vida futura. Hoy en día, la gran parte de las personas que viven en estos tiempos postmodernos, los relativamente jóvenes, jóvenes adultos, se la pasan viajando, se la pasan haciendo varias cosas, despreocupados por el futuro, parte de los presupuestos postmodernos. También surge el relativismo, no hay una verdad absoluta, el relativismo es parte de la sociedad en la que vivimos. Este relativismo y estas presuposiciones del postmodernismo llevaron a que se rechazaran las instituciones. Toda institución tiene problemas, toda institución está eh, envenenada de poder, así que hay que rechazarlos. También rechazan los metarrelatos, que son esas historias que intentan explicar el sentido de la realidad. Ellos dicen, todos los metarrelatos, todas esas historias que nos cuentan es para que nosotros podamos estar sometidos a un tipo de pensamiento. Por lo tanto, eso de que fue creado la Tierra en 6 días, bueno, es un metarrelato que no necesitamos. Eso de que Dios interviene, hablando en un contexto cristiano, pues es un metarrelato que no necesitamos. Empiezan a rechazar, rechazar. Lo que son, es decir, el ser, lo que somos, se define por lo que tenemos. Cada año hay un nuevo celular mucho mejor que el anterior y que nos invita a poder vivir en esta sociedad, una sociedad consumista. Eso nos lleva a otro presupuesto. Lo que importa es lo que proyectamos, la forma en cómo nos ve el mundo es lo que realmente importa. Y por último, hay muchos presupuestos, por supuesto, pero en última instancia el posmodernismo, lo más importante es el individuo. Que esté bien, que se sienta pleno, feliz. Lo demás no importa. Si el individuo se siente bien y alcanza lo que desea, eso es lo que realmente interesa. Así que, hablando acerca de los metarrelatos, ellos proclaman la muerte de esos grandes relatos. No hay una explicación como tal de la realidad, no hay una gran explicación, pero hay algo bien curioso. Cuando empezamos a analizar un poquito más la sociedad posmoderna y la cultura posmoderna, vemos que no han rechazado como tal los metarrelatos. Necesitan realmente metarrelatos para poder entender la realidad. Y bueno, ya no está, por ejemplo, espero que puedan ver, ya no está en la Biblia como tal, ya no está en la ciencia. Los metarrelatos los podemos encontrar en todos lados, aunque ellos dicen, o los modernos niegan los metarrelatos, pero ustedes pueden darse cuenta que varias producciones cinematográficas intentan cumplir esta función de los metarrelatos. Yo soy muy fan de Star Wars y ustedes pueden darse cuenta cómo estas películas intentan explicar un poquito la sociedad, intentan explicar lo que sucede detrás de. Tal vez también seas fan o te gusten mucho las películas de Marvel, otro tipo de metarrelato, todas esas construcciones cinematográficas de Marvel que surgen con esta primera película, bueno, con la película de Iron Man, ¿no? Después Los Vengadores, y la conclusión de toda esa producción con la llegada de estas dos películas de Infinity War y Endgame, son relatos a final de cuentas. Es lo curioso del posmodernismo. Hay un rechazo a ciertas cosas, pero en esencia aún las mantienen. Y es bien, bien curioso, ¿no? Ahora, ¿qué deberes y permisos morales nos presenta la posmodernidad? Bueno, algunos deberes. No debemos discriminar ningún tipo de vida. No se debe discriminar ningún tipo de vida. Hay que participar de marchas en contra de la impunidad. Está prohibido prohibir. Cada quien es libre de decidir lo que desea. Debes condenar toda forma de violencia.
Y otra de ver que la posmodernidad nos presenta es no intentes convertir a una persona a otra religión. Eso está prohibido, es lo peor que puedes hacer. Tienes que respetar lo que él cree, porque pues a final de cuentas el relativismo nos presenta que pues si él cree en eso y lo considera correcto, pues es verdad. Ahora, ¿qué permisos nos da la posmodernidad? Uno de los permisos es, mira, puedes pensar que no pasa nada, no te preocupes por el futuro, eso de que viene un juicio es algo que utilizaban para poder someterte a ciertas ideas, pero no pasa nada, lo que tú hagas está bien. Puedes romper todo compromiso con una regla, persona o causa que interfiera con tu realización personal. Eso de que, mira, ¿a qué te pones a hablar de que te den el sábado en la escuela? Rompe ese compromiso. Si interviene con tu realización personal, no tienes por qué seguirlo. Eso es lo que la posmodernidad nos dice. Permisos que nos presenta. Cosecha éxito, fama, dinero, cueste lo que cueste, ¿verdad? Tengas que hacer lo que tengas que hacer, puedes lograr el éxito y nadie te lo va a impedir. Pasa bien el momento. No te preocupes por el futuro, no te preocupes por lo que viene. Tú disfruta el momento. Son una de los permisos. Y también una religión a la carta. Tú puedes construir tu propio contexto, significado de la religión a tu manera. Es lo que tú necesitas. Eso está bien para ti. Si tú crees que la religión es esto, adelante. Sin embargo, como ustedes pueden notar, suena bastante llamativo, ¿no? Pero hay mucho detrás de esto que en última instancia no brinda la mejor moralidad, por así decirlo, no brinda la mejor forma de vivir la vida. Este tipo de nihilismo que nos presenta la posmodernidad ya ha sido probado en otros tiempos, no funciona. Sin, sin embargo, ok, bueno, sin embargo, no todos son malas noticias. No todo es malo cuando hablamos de posmodernismo. El posmodernismo también tiene algunas ventajas, no cosas buenas, porque realmente hablar de cosas buenas en la posmodernidad pues, sería un poquito confuso, ¿no? El posmodernismo tiene algunas ventajas, como cuáles. Cuando hablamos de posmodernismo, hablamos de una crítica al pensamiento moderno, en cierto sentido, ¿no? Lo que el posmodernismo hizo es decir, miren, lo que la ciencia dice, pues sí, puede ser verdad, pero no es la única forma en cómo podemos entender lo que existe. Hay otras formas de pensamiento coherente. Así que si tú dices que la Biblia presenta un tipo de pensamiento coherente, bueno, también es válido. Si tú crees que el hinduismo trae un pensamiento coherente, bueno, también es válido. Bueno, es una ventaja para nosotros, pero en última instancia, pues tenemos que ser muy cuidadosos, no cautelosos. Otro elemento que nos presenta la posmodernidad, la ventaja que tenemos, fue el estudio de las presuposiciones. Muchos filósofos postmodernos llegaron a la conclusión de que nuestra mente interpreta. Somos seres interpretativos. Es decir, podemos nosotros, cuando vemos algo, lo encuadramos en ciertas ideas que en nuestra mente están y nuestra mente interpreta eso. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita que se imaginen ustedes qué es un celular, bueno, cada quien imaginaría un celular de acuerdo a lo que ha experimentado con este aparatito. Tal vez para alguien el único celular válido o la única forma de interpretar un celular, lo que es un celular, como toda su vida ha comprado iPhone, pues los iPhone. Y algunos tal vez digan, no, pues no solamente hay iPhone, también hay Samsung y son muy buenos. El punto es que nuestra mente interpreta. Lo que nosotros vemos en nuestra realidad, lo tenemos que interpretar. Eso es una ventaja que el posmodernismo vino a permitirnos reconocer que interpretamos. Así que en ese sentido, yo les puedo decir que con plena confianza podemos presentar nuestra interpretación bíblica de la realidad como un sistema coherente. La ventaja que el posmodernismo nos da es que podemos hablar sin tener vergüenza, sin tener temor y decir, bueno, en teoría debería ser así, ¿no? Podemos nosotros con plena confianza decir a la sociedad, pues yo creo que el mundo fue creado en 6 días. Yo creo que Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y que el séptimo día descansó. Lo puedo decir con plena confianza. No es como hace algunos años o algunos siglos atrás que
que ese pensamiento lo hubieran tachado como de primitivo, hubieran dicho, no, pues tú estás mal, ¿cómo estás creyendo en Dios? ¿Cómo estás creyendo en esas cosas? Eso no tiene mucho sentido. La ventaja del postmodernismo es que yo puedo decir, yo creo en un Dios creador de los cielos y la tierra, y en teoría nadie debería decirme, oye, pues tú estás mal. Así que ciertas ventajas que el posmodernismo abre, está esta crítica al pensamiento moderno, está esta posibilidad de decir lo que la Biblia dice tiene sentido y es coherente y vale la pena poder aceptarlo, el hablar de que nuestra mente funciona de manera interpretativa, es decir, que interpreta la realidad, son algunas ventajas que el pensamiento posmoderno ha traído. Sin embargo, una pregunta surge porque, pues, a final de cuentas, la posmodernidad nos habla un poquito acerca, no un poco, nos habla realmente del relativismo. Y relativismo, pues, pareciera que está en choque, que descarta completamente el concepto de las verdades absolutas. Cada quien ve la realidad a como le parezca mejor y es válido. Y la pregunta que surge es si yo puedo creer en estos tiempos posmodernos en verdades absolutas. ¿Es posible creer en una verdad absoluta? Bueno, para empezar, yo quisiera decirles, muchachos, y todos aquellos que están conectados y nos escuchan, que es imposible sostener los presupuestos que vimos anteriormente del posmodernismo. Todo ese nihilismo, todo ese relativismo, no lo podemos sostener, y no solamente como cristianos. Escuchaba hace algunos días una conversación entre algunos compañeros que estaban hablando justamente de este aspecto. Eh, y una de las críticas más grandes que le hacen justamente al posmodernismo es el tema del relativismo, cómo resolver esta parte del relativismo. Y no solamente lo vemos desde círculos cristianos, la misma filosofía está atacando el relativismo del posmodernismo y dice es imposible de sostenerlo. Y es que justamente cuando vemos el posmodernismo en el cuadro más amplio, nos damos cuenta que aunque dice que no hay verdades absolutas, el relativismo funciona como una verdad absoluta. Y al decir que todo es relativo, pues es la incoherencia, ¿no? Todo es relativo, entonces el decir que todo es relativo es una verdad absoluta. Y cuando hablamos de relativismo, otra de las inconsistencias lógicas, racionales del posmodernismo, es que es imposible que todas las explicaciones sean válidas. No, no tiene sentido. Ahora, si bien es cierto que nuestra mente interpreta la realidad, somos seres que interpretamos, pero no creamos la realidad nosotros. Es decir, la realidad no surge de mi mente y se transforma. Hay una realidad que existe fuera de nuestra mente. Es la realidad en la que nosotros nos movemos, caminamos, vamos a la escuela, conocemos, vemos a otras personas. Hay una realidad externa a nuestra mente que existe en sí misma. Sin embargo, solamente la podemos conocer al interpretarla, pero esa realidad existe. Así que no hay posibilidad lógica de que un relativismo pueda existir y que podamos decir, bueno, lo que tú ves y lo que tú piensas de la realidad tiene sentido y vale y es válido. No tiene mucho sentido aceptarlo porque a final de cuentas realmente hay una realidad que es de tal manera que necesitamos conocerla. Aunque nuestra mente interpreta, pero podemos conocer esas realidades. Así que en ese sentido, aunque nosotros interpretamos, pues no podemos interpretar de cualquier forma. En ese contexto, los relativistas se contradicen, porque hay un autor muy interesante, Paul Copan se llama, y el libro creo que es Truth for Me, algo así, es verdad para ti, pero no para mí, algo así se llama el libro en inglés. Él dice que hay una contradicción en el pensamiento de los relativistas o de los posmodernos que asumen el relativismo. Es que ellos esperan que las personas crean sus argumentos y acepten su perspectiva de la realidad. Y es una contradicción justamente con la propuesta que ellos tienen. Ahora, si a mí me lo preguntan de manera personal, yo sí creo que exista verdades absolutas, que existan, perdón, verdades absolutas o una verdad absoluta. Ahora la pregunta es, ¿podemos conocer estas verdades absolutas o esta verdad absoluta? Yo creo que sí, porque nuestra mente funciona, y no sé ustedes, no los conozco a todos, pero voy a tomar un ejemplo y voy a asumir que ustedes conocen esto, ¿no? Yo uso lentes y cada año tengo que ir con el oculista o con el oftalmólogo para que pueda él ajustarme mis lentes. Si yo me quito los lentes, bueno, va a ser un poquito difícil que yo pueda ver
de manera clara y seguir con la presentación, porque, pues, lamentablemente, de un tiempo para acá, pues no veo muy bien, tengo astigmatismo, tengo miopía y no puedo ver ni de lejos ni de cerca. Así que ocupo lentes. Cuando yo voy al oftalmólogo, lo que él hace es colocar una máquina en los ojos y va ajustando la graduación para que yo pueda ver de una manera clara. Estos lentes que yo tengo y que estoy utilizando han sido ajustados para que yo pueda ver correctamente. Ahora, hay una verdad que está allá afuera, hay una verdad absoluta que existe ajena a nuestra mente, que podemos conocer, pero para conocerla hay que ir ajustando esos lentes, hay que ir ajustando nuestra visión con la que interpretamos para que podamos conocerla. Ahora, ¿cómo ajustamos nuestros lentes? Ya no físicos, sino nuestros lentes. Voy a utilizar una palabra medio, no sé si se la han escuchado, nuestros lentes hermenéuticos, nuestros lentes que interpretan. Bueno, lo hacemos de diferentes maneras, a través del conocimiento que obtenemos. Y voy a adelantar un poquito. Si yo creo que la Biblia es la fuente correcta de conocimiento, entonces yo voy a ajustar mis lentes hermenéuticos sobre la base de lo que la Biblia dice. No sobre lo que dice la ciencia, no sobre lo que dice el posmodernismo, no sobre lo que dice los filósofos, no sobre lo que dice el conocimiento que vemos. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene un conocimiento que yo puedo adquirir y que es válido para mi vida, la maquinita que ajusta los lentes debe ser la Biblia, no otras cosas. Así que sí podemos conocer, en mi perspectiva, las verdades absolutas, pero dejando que nuestra mente se adecue a los presupuestos o ideas que la Biblia presenta. En ese sentido, surge esta pregunta, que más que pregunta pareciera ser una afirmación, ¿no? ¿Puede ser importante en estos tiempos postmodernos? Bueno, si tomamos en cuenta lo que les acabo de decir, yo creo que sí, porque la Biblia sería esa máquina que nos permite ajustar nuestros lentes para que podamos ver de una manera correcta. En estos tiempos donde todo parece válido, en estos tiempos donde abundan las formas de interpretar lo que existe, la Biblia puede ser la clave fundamental para que nosotros podamos ver correctamente. No sé si se dan cuenta de lo que les estoy comentando. Estos tiempos son los mejores tiempos para que nosotros podamos utilizar la Biblia y que adecue nuestra vista de la manera correcta para que podamos hacer lo correcto en nuestras vidas y podamos vivir de una manera plena y correcta. Ahora, déjame hablar rápidamente de la Biblia en tiempos posmodernos. Yo creo firmemente que la Biblia provee ese marco, ese ajuste de lentes que nos permite interpretar de una manera correcta la realidad, que nos permite conocer esas verdades que existen y que tienen validez para nuestra vida, pero hay un problema. Mucha interpretación de la Biblia ha sido oscurecida por años por ciertas ideas. Durante varias décadas, durante varios siglos, la Biblia fue interpretada, no fue la Biblia ese aparatito que ajustó la realidad, sino que se utilizó otro pensamiento para que interpretara la Biblia. La Biblia fue interpretada bajo los lentes, bajo la maquinita que ajusta la realidad, pero de la filosofía griega, específicamente la interpretación de Parménides del ser. Es la que prácticamente afectó no solamente la interpretación de la Biblia en, en los siglos posteriores a la muerte de los apóstoles, durante la Edad Media específicamente, incluso en la Edad moderna y posmoderna sigue siendo muy importante, ¿no? Así que durante muchos años, específicamente en la Edad Media, la Biblia fue interpretada bajo los lentes de la filosofía griega. Pareciera ser y esto prácticamente sucedió como en la imagen que tengo ahí de Jared Leto. En un momento, Agustín, por ponerlo de una manera general, no, porque hubieron varios, pero Agustín conoció el cristianismo. Agustín era platonista, él era neoplatonista. Conoce el cristianismo, se interesa por el cristianismo, y alguien le dice, mira, pues el cristianismo no es tan diferente a lo que tú crees con Platón. De hecho, parecieran ser muy similares. Date una oportunidad de verlo. Y Agustín, cuando se bautiza, por ponerle esas palabras, pues no solamente se bautiza a él, también bautiza el platonismo. Y es como va entrando la filosofía griega en la interpretación de la Biblia. Así que
mucha interpretación que se encuentra fuera de nuestro entorno, de las escrituras, de la Biblia como tal, eso sí nos colicida por esta filosofía. En la semana vamos a hablar un poquito más acerca de esto para que lo tengan en cuenta, pero en estos tiempos recientes, la filosofía griega ha sido fuertemente cuestionada, especialmente los filósofos más recientes o los filósofos postmodernos, empezando con Heidegger. Heidegger empieza a cuestionar esta interpretación del ser que se ha asumido durante muchos años a través de la filosofía griega, empezando con Parménides. Él cuestiona fuertemente y los que vienen después de él empiezan a cuestionar más fuertemente. Así que, pues al cuestionar la filosofía griega también se cuestiona la interpretación que se hace de Dios, está basada justamente en la filosofía griega. Pero cuando nos desconectamos de la filosofía griega, la interpretación que se asume de la filosofía griega en la Biblia, y por aquí les doy un pequeño spoiler, como iglesia adventista estamos completamente, no completamente, pero estamos en muchos sentidos desligados de la filosofía griega. Nuestra interpretación de las escrituras es una interpretación muy interesante, así que siéntanse orgullosos de ser adventista del séptimo día. Bueno, esta crítica a la filosofía griega, pues ha permitido incursionar en el estudio de la Biblia, pero permitiendo que la Biblia nos cuente su propia versión, es decir, que vuelva a tomar esa función de ser esa maquinita que ajuste nuestros lentes para que podamos ver correctamente. A través de diversas formas, la Biblia nos permite entender la realidad. Y estos tiempos donde se les permite a las cosas decirnos lo que son, la Biblia nos puede decir, o se le permite a la Biblia decirle lo que Dios espera de nosotros. Quisiera leerles algunas citas de un escritor adventista, un filósofo adventista, Fernando Canale. Él escribe un artículo muy interesante que ustedes pueden encontrar en internet de una manera muy fácil, que se llama Epistemología Bíblica para la Investigación Adventista, una propuesta de trabajo. Fernando Canale en la página 128 dice, pocos han notado que el relativismo posmoderno es positivo para la Iglesia Adventista. Bueno, si nos quedamos con esta cita de Canale, pues lo pudiéramos criticar mucho, es como que el relativismo posmoderno es positivo para nuestra iglesia. Pero si continuamos leyendo, vean lo que él dice. Necesitamos darnos cuenta que la posmodernidad nos muestra que las conclusiones racionales y científicas no son absolutas. La razón no tiene lo que se necesita para producir verdades universales y absolutas. ¿Cuál es esta ventaja o este lado positivo del relativismo posmoderno? Bueno, que nos permite darnos cuenta de que nuestra razón no tiene lo que se necesita para producir esas verdades absolutas. No está aquí entonces la posibilidad de producir esas verdades. No está en el ingenio humano, no está en el ser humano el producir esas verdades absolutas. Entonces, si no está en el pensamiento humano, en el conocimiento humano, en la mente humana, ¿dónde se encuentra? Bueno, el relativismo nos permite darnos cuenta de ello. Ningún ser humano puede producir verdades absolutas. ¿Eso no tiene razón? Bueno, hay una gran noticia. Él sigue diciendo, deberían recordar los modernos y específicamente nosotros como iglesia adventista, como miembros de la iglesia adventista, deberíamos recordar que la verdad absoluta del mensaje del tercer ángel no se ha mantenido en el poder de la razón, sino de la revelación bíblica. Vean lo interesante de lo que Canale menciona. Canale dice, hay algo positivo en el relativismo. ¿Qué es lo positivo? Bueno, que nos permite darnos cuenta que la razón humana no tiene el poder para producir verdades absolutas. Si no hubiera una revelación más allá del ser humano, el relativismo sería lo más cercano que podríamos tener a conocer algo real. Pero Canale dice, bueno, nos ha permitido darnos cuenta de ello, pero no es que el relativismo sea correcto. Nos ha permitido darnos cuenta también de que lo que nosotros predicamos no está en el poder de la razón, de, lo que, de que lo que el cristianismo cree, lo que está en la Biblia, no se produjo por la razón humana, es una revelación que proviene de Dios. Y Dios, siendo que no es un ser humano como nosotros, es el único que puede ayudarnos a comprender esas verdades que existen y que son de vital importancia para nuestras vidas. Así que voy generalizando. ¿Qué significa esto? Pues solamente para ubicarnos en un contexto en el
poder introducir un poquito el tema de qué lugar tiene la Biblia en esos tiempos. Bueno, cuando hablamos de la Biblia en tiempos postmodernos, significa, todo lo que venimos diciendo, significa que la Biblia puede ser tomada como la fuente adecuada para entender lo que existe, porque como les comentaba, la revelación que hay en ella proviene de Dios, no proviene de los hombres. Siendo que Dios se encuentra en una posición más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que cualquier ser humano pueda alcanzar, Él es el único capaz de otorgar el conocimiento para llegar a comprender y conocer la verdad. ¿Y saben cuál es la más grande noticia? Que Dios no solamente puede darnos a conocer la verdad, Él mismo es la verdad. Ustedes pueden leer en algunos pasajes, como Juan, donde Jesús dice en el Evangelio de Juan, Juan 11, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se identifica como la verdad, porque Él no es un ser humano como nosotros. Jesús también es Dios, y Dios es el único capaz de otorgarnos el conocimiento correcto para comprender la verdad, para comprender las verdades absolutas que existen y para comprender esa realidad en la que nos encontramos. Así que sí, vivimos en un entorno posmoderno, vivimos en un entorno donde el relativismo va cobrando mucha fuerza, pero que también es fuertemente criticado. Vivimos en un entorno donde parece ser que cada quien asume lo que desea y mi interpretación está bien. Pero también vivimos en un entorno donde podemos nosotros dar testimonio de que creemos en la palabra de Dios, de que creemos en un Dios poderoso, de que creemos en un Dios que interviene y se da a conocer en nuestras vidas, y que Él es el único capaz de guiarnos por el camino correcto de la verdad y que nos puede dar esa plena felicidad que la posmodernidad, ningún otro tipo de pensamiento filosófico, de pensamiento científico y demás puede otorgarnos. Dios es el único que puede darnos la verdadera felicidad y la verdadera paz para nuestras vidas. Así que finalizo con esta frase. Estos tiempos posmodernos son la mejor época para demostrar que lo que creemos realmente tiene sentido y vale la pena vivirlo. Así que, muchachos, déjenme decirles en esta noche, es una introducción a lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Estamos ubicándonos en el contexto en el que nosotros vivimos, pero no tengan temor de demostrar lo que ustedes son realmente. Y me da mucho gusto, realmente me siento muy contento de poder ser parte de esta semana y de poder ver también este ministerio que ustedes tienen, que yo sé que no ha de ser muy sencillo poder dar a conocer lo que nosotros creemos en donde nos encontramos, universidades, escuelas, trabajo y demás. Pero créanme que no hay mejor momento como el de ahora para no solamente decir lo que creemos, sino demostrar lo que creemos. Y yo sé que ustedes han estado muy activos, tienen estas reuniones de oración en las universidades, tienen este grupo donde fortalecen estos lazos y no son seres separados que no tienen una comunidad, son una comunidad al final de cuentas, una comunidad, un medio de una sociedad bastante complicada, ¿no? Pero que están haciendo una obra muy importante, una obra de demostrarle al mundo que vale la pena creer en la Biblia y que es la mejor forma de explicar lo que existe en nuestro mundo, lo que va a suceder en el futuro y que vale la pena vivir aquello que ustedes han creído. Que Dios les bendiga en esta noche y les esperamos el día de mañana.